Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jack Jefferson Garrapais y vengo a hablarles sobre las capas del modelo OSI. Primera capa, o capa física. De las 7 capas del modelo OSI de la red informática, el nivel físico o capa física se refiere a las transformaciones que se le hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. Esta capa puede ser implementada por un PHY. Siempre los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Por ejemplo, puede decirse que en un punto de cable existe un 1, cuando hay presente un determinado nivel de voltaje, y un 0 cuando su nivel es de 0 voltios. Cuando se transmiten los bits, siempre se transforman en otro tipo de señales, de tal manera que en el punto receptor puede recuperar la secuencia de bits originales. La capa física o nivel 1 proporciona los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas. Dentro de una red de área local o una red de área metropolitana se usa la arquitectura OSI. La subcapa de señalización física es la parte de la capa física que se realiza con la subcapa MAC, que es una parte de la capa de enlace de datos. Realiza la codificación de caracteres, la transmisión, la recepción y decodificación. Envía bit a bit entre nodos. Proporciona una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos, incluyendo especificaciones mecánicas de los conectores eléctricos y cables, por ejemplo, longitud máxima del cable, especificación eléctrica de la línea de transmisión, nivel de señal e impedancia, interfaz de radio, incluyendo el espectro electromagnético, asignación de frecuencia y especificación de las potencias de las señales, ancho de banda analógico, etc. Especificaciones para IR sobre fibra óptica o una conexión de comunicaciones wireless mediante IR. Segunda capa, o capa de enlace de datos. El nivel de enlace de datos, o capa de enlace de datos, es la segunda capa del modelo OSI. Es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya, libre de errores, entre dos máquinas que están conectadas directamente, como un servicio orientado a la conexión. Para lograr este objetivo tiene que montar bloques de información, llamados tramas, en esta capa, dotarles de una dirección de capa de enlace, dirección MAC, y gestionar la detección y corrección de errores, además de ocuparse del control de flujo entre equipos, para evitar que un equipo más rápido desborde a otro más lento. Sus principales funciones son la iniciación, terminación e identificación, la segmentación y bloqueo, sincronización de octeto y carácter, delimitación de trama y transparencia, control de errores, control de flujo, recuperación de fallos y por último la gestión y la coordinación de la comunicación. Tercera capa o capa de red. Es la capa que define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. La función de la capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que los usa, a través de varias redes separadas si fuera necesario. La capa de red o capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados. Para realizar este transporte de extremo a extremo, la capa de red utiliza 4 procesos básicos: direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. Durante la encapsulación en el host de origen, un paquete IP se construye en la capa de red para transportar el PDU de la capa 4. Gracias a esto, el paquete puede llevar un PDU a través de muchas redes y muchos routers. Para ello, las decisiones de envío están basadas en la información del encabezado del paquete IP. Algunas de las nociones importantes que debemos conocer sobre esta capa de red es que ningún paquete puede ser enviado sin una ruta. Los routers y otros dispositivos de networking almacenan estas rutas en las tablas de enrutamiento y las usan para determinar dónde enviar los datos. Los routers en su tabla de enrutamiento tienen 3 capas características principales: la red de destino, el próximo salto y la métrica. Vayámonos al enrutamiento. Hay 2 tipos de enrutamiento: el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Definiendo el enrutamiento estático, podemos decir que las rutas de redes remotas son los siguientes saltos asociados que se pueden configurar manualmente en el router. Los comandos pueden ser root add, root delete, root change. Esto significa que vamos a añadir una ruta, borrar una ruta o cambiar una ruta por ese orden. En algunos casos introduciremos estáticamente una ruta default a 0.0.0.0. Una ruta default o ruta por defecto es una ruta que coincida con todas las redes de destino. En redes IPv4 se usa la dirección 0.0.0.0 para este propósito. La ruta default
Se usa para enviar paquetes para los que no hay entrada en la tabla de enrutamiento para la red de destino. En cuanto al enrutamiento dinámico, podemos decir que entre los protocolos de enrutamiento comunes se incluyen el protocolo de información de enrutamiento RIP o el protocolo de enrutamiento de Gateway Interior Mejorado, EIGRP, Open Shortest Path First u OSPF. En este punto es también muy importante conocer el concepto de gateway, puerta de enlace o gateway por defecto. El gateway es la vía de salida de nuestra red. Por ejemplo, si un paquete va destinado desde un PC en la red A hacia otra red distinta, el paquete primero se enviará a la gateway de la red A. Normalmente, el gateway será el router conectado directamente a esa red local. Cuarta capa o capa de transporte. Es la encargada de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como para mantener el flujo de la red. Es la base de toda la jerarquía del protocolo. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de las redes físicas del uno al otro. Sin la capa de transporte, el concepto total de los protocolos en capas tendría muy poco sentido. Dentro de los servicios proporcionados a las capas superiores, podemos contar de que la meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o software de la capa de transporte que se encarga del transporte se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red. También podemos contar con las primitivas del servicio de transporte. Esto permite que los usuarios accedan al servicio de transporte. La capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz con el propósito de ver los aspectos básicos en esta sección. El servicio de transporte es parecido al servicio en red, pero hay algunas diferencias importantes. Dentro de las primitivas de un transporte sencillo tendríamos listen, que bloquea hasta que algún proceso intente el contacto; connect, intenta activamente establecer una conexión; send, envía la información; receive, se bloquea hasta que llegue una TPDU de datos; disconnect, es el lado que quiere liberar la conexión. Y con estas primitivas podemos hacer un esquema sencillo de manejo de conexiones. Los sockets de Berkeley. Este es otro grupo de primitivas de transporte. Son las primitivas usadas en Unix para el TCP. En general son muy parecidas a las anteriores, pero ofrecen más características y flexibilidad. La quinta capa o capa de sesión proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible. La capa de sesión proporciona los siguientes servicios: el control del diálogo, que puede ser simultáneo en dos sentidos, full duplex, o alternado en ambos sentidos, half duplex. El agrupamiento, que es el flujo de datos que se puede marcar para definir grupos de datos. Y la recuperación. Esto sirve para que la capa de sesión, cuando pueda proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, da la forma en que si ocurre algún tipo de fallo entre puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir todos los datos desde el último punto de comprobación y no desde el principio. También podemos contar con los protocolos de la capa de sesión. El protocolo RPC, que es la llamada procedimientos remotos. Es un protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambos. El protocolo es un gran avance sobre los sockets usados hasta el momento. Después tenemos el SCP, el Secure Copy. El protocolo SCP es básicamente idéntico al protocolo RSP, con la diferencia de que los datos cifrados durante su transferencia son para evitar que potencialmente algunos packet sniffers extraigan la información útil de los paquetes de datos. Sin embargo, el protocolo mismo no provee autenticación y seguridad, sino que espera que el protocolo subyacente, SSH, lo asegure. El ASP, el protocolo de sesión AppleTalk, fue desarrollado por Apple Computers. Ofrece establecimiento de la sesión, mantenimiento y desmontaje, así como la secuencia petición. ASP es un protocolo intermedio que se basa en la parte superior de AppleTalk, protocolo de transacciones, ATP,
que es el original fiable de nivel de sesión protocolo de AppleTalk. Proporciona servicios básicos para solicitar respuestas a las arbitrarias órdenes y llevar a cabo por fuera de la banda de consultas de estado. También permite al servidor enviar mensajes asíncronos de atención al cliente. Sexta capa o capa de presentación. Es la que se encarga de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonido o imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más al contenido de la comunicación de cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Actúa como un traductor. La sexta capa cumple 3 funciones principales. Estas funciones son las siguientes: formateo de datos, cifrado de datos y comprensión de datos. Para comprender cómo funciona el formateo de datos tenemos 2 sistemas diferentes. El primer sistema utiliza el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario para representar los caracteres en la pantalla. El segundo sistema utiliza el código americano normalizado para el intercambio de la información, así, para la misma función. La capa 6 opera como traductor entre estos 2 tipos de diferentes códigos. El cifrado de los datos protege la información durante la transmisión. Las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través de Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en lugares de origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. La comprensión funciona como mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token. Un token es un patrón de bit mucho más corto que representa un patrón largo. Una analogía sencilla puede ser el nombre Rafa, el apodo. El token para referirse a alguien cuyo nombre completo sea Rafael. Por último tenemos la séptima capa o capa de aplicación. Es el séptimo nivel del modelo OSI y el cuarto de la pila TCP. Ofrece a las aplicaciones, de usuario o no, la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correos electrónicos, gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Para conseguir una página en HTML, ni lee directamente el código HTML/XML. O cuando chateamos con el mensajero instantáneo no es necesario que codifiquemos la información y los datos del destinatario para entregarla a la capa de presentación, para que realice el envío del paquete. En esta capa aparecen diferentes protocolos y servicios. Dentro de los protocolos podemos contar el FTP, el File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, para la transferencia, obviamente, de estos archivos. El DNS, el sistema de nombres de dominio. DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de anfitrión. El HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, para acceder a páginas web. HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, que es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. POP, o Post Office Protocol, para la recuperación de correo electrónico. SMTP, Simple Mail Transport Protocol, para el envío de correos electrónicos. El SSH, el Secure Shell. El Telnet, para acceder a equipos remotos. TFTP, el Trivial File Transfer Protocol. Y el LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Los servicios son bastante simples. Tenemos las aplicaciones de red, el www, que es el World Wide Web, y el enlace a capas inferiores. Esta capa contiene las aplicaciones visibles para el usuario. Algunas consideraciones son seguridad y cifrado. DNS, Domain Name Service. Una de las aplicaciones más usadas hoy en día en Internet es el www, o sea, el World Wide Web.